Viene el resplandeciente sol de justicia, mi Señor, el deseado de las naciones, el amor de los amores. Viene, viene mi amor. A la palabra, abramos el libro de los Efesios en el capítulo 4. Recordemos que la carta a los Efesios nos revela de una manera muy importante a la iglesia de Jesucristo. Nos muestra las posiciones en las que ella debería estar, nos muestra su ministerio, nos muestra también la composición de esta iglesia y lo que ella debe guardar hasta la venida del Señor Jesucristo. Voy a leer algunas porciones que nos pueden servir como base a fin de llegar al punto que es la carga que quiero compartir hoy. La carta a los Efesios en el capítulo 1 dice que, en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en su Hijo, antes de la fundación del mundo. Mire que nos escogió antes de que el mundo fuera. Y eso, pues, debiéramos subrayarlo y tenerlo en cuenta, porque no nos escogió en el primer hombre, nos escogió en el segundo hombre. Dios sabía que el primer hombre iba a caer y iba a arruinar, por así decirlo, aquellas cosas que Él le había encomendado. Pero el segundo hombre, que es Jesús, el Cristo, Él no solamente restauraría al hombre en su posición original, sino que lo llevaría al cumplimiento de los propósitos que Dios tenía para él desde el principio. ¿Y cuáles son? Bueno, esta carta nos está mostrando. Y lo dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, lo que vemos aquí con claridad es que Dios todo lo planeó, y como Él es Dios y todo lo sabe, pues se aseguró al ponernos en una roca inconmovible, al ponernos en su Hijo, para que no falláramos. Pero mire que el propósito es que llegáramos a ser santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios, que es un Dios santo y sin ningún tipo de mancha. Qué interesante eso, ¿no? Porque nosotros ahorita nos vemos y no nos vemos así. Nos vemos muy pecadores, muy manchados. Pero, bueno, la tarea que tiene su Hijo Jesucristo es llevarnos a la perfección. Por eso la Biblia dice que aquel que inició la obra la va a llevar a la perfección. ¿Cuándo? Bueno, tiene un tiempo. Y ese tiempo es hasta su día. Bueno, el día es aquel día postrero que viene después de
esta situación difícil, complicada, en la que nos encontramos por causa del pecado. Pero Él ha determinado un tiempo en el cual va a reinar, ¿cierto? Y en ese reinado suyo, algunos van a reinar, algunos que son considerados vencedores, fieles, que guardaron la fe hasta el final, ellos también tendrán privilegio, porque va a ser un galardón de reinar juntamente con Él. Y aquellos que no pasen, pues ellos serán perfeccionados. Gracias a Dios, todos los que están en Cristo van a alcanzar la estatura que Dios demanda para que puedan estar delante de Él en santidad. En este primer capítulo a los Efesios, bueno, arranca diciendo eso. Arranca mostrando el plan que Dios se ha propuesto completar. Así se inicia la carta. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque muchas veces no nos vemos así. Pero nos tenemos que ver es como Dios nos ve. Aprender a vernos como Dios nos ve. A fin de que no nos veamos como el diablo quiere que nos veamos. Porque el diablo, que es el que acusa, siempre va a estar señalando aquellas cosas que él ve que no están bien y que son nuestra condición pecaminosa. Pero la iglesia, que es el lugar donde el Señor nos ha colocado, tiene la facultad de desarrollar, de formar a Cristo en nosotros. Si colaboramos, si nosotros vemos estas cosas y nos sujetamos a ellas. Pero es importante conocerlas, porque muchos, la verdad, han naufragado en cuanto a la fe. Y han naufragado por ignorancia, porque ignoran lo que las Escrituras dicen acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la iglesia y de lo que nosotros somos como miembros de esa iglesia. Bueno, esperemos que no nos pase a nosotros, sino que seamos diligentes. Primero, en buscar la verdad y en guardarla, porque la verdad es un tesoro que hay que guardar. Y entonces guardar la fe. Llamemos a la verdad también la fe, el depósito de la fe, que es un contenido, es el contenido de todo aquello que está relacionado con lo que Jesucristo nos quiere mostrar. De modo que tenemos que ser muy diligentes, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, es un tiempo azaroso, y se va a poner cada vez más complicado. Cada vez va a ser más difícil que podamos ir a las Escrituras. No vaya a ser entonces que cuando llegue ese día, que nos toque estar corriendo de aquí para allá, no podamos recurrir a las Escrituras. Pero estamos en un tiempo, digámoslo así, un tiempo como de paz, en el cual la cristiandad no está siendo perseguida, por lo menos no en estos lugares. En otros lugares sí. En otros lugares nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos. Ellos están huyendo. Algunos han sido cogidos, han sido llevados a las cárceles, son obligados a renunciar a su fe y si no, son matados. Ese tiempo quizás llegue también para nosotros, porque está profetizado. Está profetizado un tiempo donde el mundo entero va a estar bajo el maligno, bajo el poder del anticristo. Y el mundo se está preparando para eso. Todo lo que vemos hoy en día son eventos que van a preparar una plataforma
un camino para que el anticristo pueda caminar. Y esa plataforma tiene que ver con el corazón del hombre, tiene que ver con la apostasía. La apostasía es la renuncia a la fe. La apostasía no tiene que ver con ser ateo, no tiene que ver con, no, yo no creo más en Dios, yo no quiero creer más en Jesucristo. No, la apostasía está relacionada con una caída de la fe, en donde se pierde el conocimiento de quién es y qué dice el Señor Jesucristo. Por eso esta carta a los Efesios es tan importante. Una carta que yo recomiendo que leamos una y otra vez, porque tiene muchísimos filones de revelación y cada vez podemos encontrar más vetas de la revelación que Dios tiene para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, Efesios es una de las muchas iglesias a las cuales el apóstol Pablo le escribió esta carta. Una de las iglesias más maduras, más entendidas. Y por eso es que ellos pueden cargar esta carta. A otras iglesias, como la iglesia de los Corintios, el contenido de la carta es más para hacer correcciones, porque la iglesia de Corintio es una iglesia muy madura, muy carnal. No entienden, no conocen y no viven la fe correctamente. Pero pareciera ser que los efesios sí, en su madurez, ellos pueden entonces recibir una carta de esta, que en su contenido pues es una tremenda revelación de lo que es la iglesia, según la revelación que el Espíritu Santo da al apóstol, para que nosotros como iglesia de Jesucristo, al mirar esa revelación, pues podamos conocer lo que es la iglesia normal, no la anormal, porque cuando la iglesia no está funcionando como debe funcionar, podríamos decir que no está normal, sino anormal. Nosotros debemos entonces, ¿sí?, saber lo que es una iglesia normalizada, una iglesia que está en la línea. Y en Apocalipsis vemos eso, ¿no? Vemos cuando el Señor le habla a las iglesias, la manera como Él las examina y las encuentra. Y allí vemos que la mayoría de ellas en su examen no se encuentran bien. Además hay una de ellas en particular a la que el Señor no le reprende. Y no la reprende ¿por qué? Porque la encuentra bien. El Señor tiene que examinarnos. Y en su examen, cuando no nos encuentra bien, pues nos reprende. Pero la reprensión, porque nos ama. Como dice Él a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis. No hay necesidad de que vayan ustedes allí, yo simplemente voy a leerlo. Dice así: (19) 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. A 5 de estas iglesias el Señor les llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no están bien. Entonces, arrepiéntete o arrepentidos es una palabra que habla de hacer un cambio, de un volverse al camino en el que se estaba caminando, porque pareciera ser que se desvió, comenzó a caminar por otra parte. Y ya sabemos en lo natural lo que nos pasa cuando nos vamos a desviar. Si nosotros vamos de aquí a Bogotá
pues hay una ruta, que es la más directa, pero por ignorancia podemos coger por otra ruta y esa ruta nos va a llevar, en vez de llevarnos al norte, que es hacia donde debemos dirigirnos para llegar a Bogotá, comenzamos a irnos hacia el sur. Y entonces pasadas las horas vamos llegando de pronto a Popayán y resulta que nos íbamos para Bogotá. Entonces un desvío es desastroso, todo lo que se pierde. Se pierde tiempo, se pierde la gasolina, se pierde la paz. Así mismo sucede cuando nosotros desviamos nuestro caminar en el Señor. Cuando por ignorancia no conocemos el mapa, porque el conocimiento del Señor es como un mapa que nos permite estar firmes, parados sobre la roca, sobre ese evangelio, ¿no? Que es el evangelio de Dios. Ese evangelio de Dios incluye lo que es necesario conocer acerca de la gracia, pero también lo que es necesario conocer acerca del reino, acerca de su Hijo Jesucristo, que es el Rey, y del reino venidero. Porque vivimos en un reino en este momento, pero ese reino es el reino de los hombres, o del hombre en particular, a quien se le ha dejado que reine. Y es lo que vemos hoy en día. Él está reinando. Y llegará el tiempo en que todos estos reinos se van a organizar, porque ellos están viendo que la situación en el mundo no está buena. Entonces están haciendo planes para mejorarse. Y hacen reuniones y se sientan en la mesa. Y en esa mesa hacen pactos, acuerdos. Y en esos acuerdos, que son acuerdos internacionales, determinan hacer cosas que vayan llevando poco a poco al mundo a una globalización. En esa globalización pues están las leyes, que son leyes que no solamente se colocan para Colombia, sino que al mismo tiempo se están colocando en otras naciones. Y de esa manera el mundo se está preparando con leyes, que son las leyes del hombre, para la venida del gobierno mundial. Esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. Exactamente, con un nuevo orden mundial. Porque este orden, ellos consideran que no está bien. Que al mundo hay que organizarlo. Al mundo hay que ponerlo en cintura. Y por eso se tienen que crear leyes, a fin de que todos caminemos de la manera como ellos consideran que el hombre tiene que caminar. Y en ello, ¿qué es lo que vemos? En ello vemos la apostasía. Ya no creen en las leyes de Dios. Piensan que las leyes de Dios no funcionan, que deben funcionar otras leyes. Porque la mayoría de estos gobernantes, que son gobernantes de naciones que los eligieron, naciones cristianas, que en el pasado creyeron, en el pasado valoraron los mandamientos, valoraron la palabra de Dios. Pero como el mundo se ha ido degradando, en consecuencia, esa degradación que la Biblia llama apostasía, le permite o le abre una puerta al gobierno mundial, una puerta a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ese es el futuro que nos espera. Eso es lo que estamos nosotros mirando, como nos muestran las Escrituras, mirando en la fe, porque lo vemos aquí, que es la fe, pero también vemos en la fe, también vemos la iglesia, porque la iglesia debe tener en ese tiempo, debe tener una posición de autoridad. Ella debe conocer
pero también saber enfrentar lo que viene. ¿De qué manera lo va a enfrentar? Pues no, mi hermano. Nuestras armas no son carnales. Nosotros no nos vamos a preparar contra lo que viene con bombas atómicas, ni vamos a tener un arsenal, y vamos a ir a enfrentar el nuevo orden mundial. No. Aquí los guerrilleros se arman y enfrentan el gobierno, enfrentan el Estado, enfrentan el derecho, enfrentan las leyes. Ellos quieren poner otras leyes y lo hacen a la fuerza, con la fuerza de su carne, con la fuerza de las armas, con la fuerza de los argumentos. Y bueno, sabemos que se les está dando espacio, porque la paz se está negociando a fin de darle el espacio para que ellos también puedan entrar y ser elegibles. Y quizás los colombianos quieran un gobierno diferente. Bueno, solamente el Señor sabe. Para los colombianos, ¿qué es lo que se merecen? No lo mejor. Aunque Dios quiere lo mejor, y ya lo vemos aquí, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha, en Cristo. Pero el hombre no ha querido eso. El hombre ignora, y el hombre nada que ver con el plan de Dios. Está por fuera, en otro camino. Que no seamos nosotros también como ellos, ¿no? Como los gentiles. Que nosotros no caigamos en la misma condenación, porque el Señor viene a juzgar todo esto. Él es el rey. El reino es el reino de Dios, y bajo el reino de Dios se encuentra el reino del hombre. No es que el reino del hombre se haya apoderado de los reinos, no. Al Señor Jesucristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, aunque los hombres no lo quieran reconocer. Pero mientras llega el reino y la autoridad de Él, entonces la iglesia tendrá que estar dentro de este reino del hombre. Y como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y ahora sí que eso va a ser así, como ovejas en medio de lobos. ¿Se imaginan las ovejitas en medio de lobos? Así es como Él nos ve, ¿cierto? Pero también hay una palabra, que es una palabra que debemos nosotros mirar. Porque cuando vienen estos juicios, y como el Señor es justo, estos juicios primeramente empiezan por la casa de Dios. Porque es un juicio que viene a poner las cosas en el orden de Dios. De modo que todo lo que se encuentre fuera del orden de Dios va a ser juzgado, va a ser removido y va a ser destruido. Y si nosotros como iglesia estamos fuera de ese orden, pues entonces también vamos a tener que sufrir las consecuencias. Por eso es importante, ¿no?, el examen que el Señor nos hace, le hace a las iglesias, a fin de que si estamos mal, pues démonos cuenta, el Señor nos va a reprender, pero es porque nos ama, tal y como dice aquí: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Castigo, juicio. Bueno, aquí estamos hablando de juicio, estamos hablando de castigo. Entonces regresamos nuevamente aquí a donde estábamos. Estábamos en Efesios. En la carta escrita, digo yo, gracias a Dios por esta iglesia, ¿no? Ya no existe. Ya los santos de la iglesia de Éfeso no existen.
La ciudad no existe. Esta ciudad desapareció. Y se cumplió la profecía cuando el Señor le dijo a esta iglesia, que un día estuvo bien, pero otro día se deslizó. Y el Señor le dice: recuerda dónde has caído, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. O sea que uno puede estar bien. Y la idea es que lleguemos a estar bien, pero no solamente eso, sino que nos mantengamos en esa posición. Mantengamos la posición. Éfeso estuvo bien algún tiempo, pero luego, pasado el tiempo, fue engañada. Satanás, que tiene sus maneras, que tiene sus artimañas, engañó a la iglesia. Así como engañó a la mujer, así mismo ha engañado a la iglesia. A la iglesia. Dice: hermanos, no estamos hablando solamente de individuos, estamos hablando de una iglesia. Y una iglesia llega a ser engañada cuando las personas que están en responsabilidad y que mantienen como pastores el rebaño del Señor son engañados. El apóstol Pablo le advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso: pongamos los celulares, hermanos, en modo avión, para que no nos entren llamadas. Hagámoslo, porque nos vamos a distraer a los demás. Bueno, a mí me pasa eso también a veces. No crea que pasa solamente el hermano Diego. Y se nos olvida, ¿no? Poner los celulares en modo avión. ¿Vos hace poco aprendiste con este pasaje? Yo no he podido aprender todavía. ¿Qué era lo que decía? Hermano, está hablando de la iglesia de Éfeso. Sí, pero algo en particular. Estuvo bien. Bueno, que estuvo bien. Sí. Llegó a una posición. Mire la posición. Mire la posición. En el capítulo 2 vemos la posición. Dijo, y Él, o sea, está hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo incluso hasta se incluye, y éramos, hasta se incluye, porque sin Cristo todos los hombres están en esa condición. Sin Cristo se encuentran bajo la potestad de Satanás, en la carne, siguiendo los deseos de la carne, los pensamientos, porque todo eso está en el hombre viejo. En el hombre viejo hay unas fuerzas, hay unos poderes, hay unas intenciones, hay unos deseos, hay una manera de pensar que es totalmente contraria a la mente de Cristo. Si nosotros no renovamos nuestra mente por medio de la palabra, entonces los pensamientos nos van a gobernar. Los pensamientos son ideas, esquemas de razonamiento, de justificación, son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Eso está en nosotros y eso tiene que ser derrotado. Si eso no es derrotado, entonces eso es lo que me va a gobernar y vamos a hacer de la misma manera que aquellos que están sin el Señor. Porque ser cristiano no significa que un día me pareció bueno creer y acepté la fe.
acepté el Evangelio y dije, sí, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Entonces lo acepto como mi Salvador. Y hasta nos bautizamos para confirmar ese deseo primario que hay en nuestro corazón. Pero ahí apenas está empezando nuestra vida cristiana. Apenas. Nuestra vida cristiana es un camino, es un formar nuestra mente, nuestro corazón. ¿En quién? En la palabra. Si nosotros entonces no vamos a la palabra, si no tenemos un tiempo diario dedicado a la palabra, nuestra mente no va a ser transformada. No es suficiente el venir a las reuniones de los martes, eso no, eso apenas nos va a ayudar un poquito, porque aquí, bueno, la palabra incluye la exhortación, pero la exhortación es ¿para qué? Para que cada uno de nosotros responsablemente decida pasar tiempo con el Señor día tras día. Amén. Sí, Si eso no lo hacemos, hermanos, créame que la mente va a seguir como estaba en el momento en que decidió creer en el Señor. Bueno, es que bíblicamente hablando, esto de creer en el Señor no es como a veces nos imaginamos. Es un creer así distante. Sí, yo sé que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y está bien. Por ahí empieza la fe. Pero la fe sin obras es muerta. La fe tiene que dar fruto. Si nosotros hemos dicho que creemos, entonces ese creer nos tiene que llevar a una acción. Una acción que demuestra que de verdad yo estoy creyendo. La fe no es pasiva, la fe es activa. ¿Por qué? Porque la fe viene acompañada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que me va a poner en el corazón lo que yo debo hacer. Él es el que me va a mover. Él es el que pone en mí el querer. ¿Sí? ¿Qué es el querer? Bueno, antes no quería, pero ahora quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Espíritu pone, el querer. Pero también es como un motor que me da la capacidad para que esa voluntad de Dios yo la pueda llevar a la práctica. O sea que me da el hacer. Pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias a Dios por eso, porque si no tuviéramos eso, hermanos, si no tuviéramos ese poder de Dios, nosotros seríamos como los de afuera, como los gentiles, igualitos. Pero cuando decidimos creer, ese creer viene acompañado de un deseo por ir a la palabra, por comer la palabra, que significa pasar tiempo con el Señor, en oración, meditación de la palabra. Y bueno, la consecuencia de eso es que va a haber en mí un querer. Aquellas cosas que antes quería desaparecen, ya no las quiero. ¿Por qué? Porque el Señor me está santificando. Al ponerme en Cristo, me lleva ¿a qué? Me lleva a acciones que son las acciones del Espíritu Santo, acciones santas. Por eso está escrito en Efesios eso. Entonces sigue diciendo así, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por gracia, no por obras. Esto de estar en Cristo, nosotros no nos lo ganamos.
Esto tiene que ver es con la obra del Señor Jesucristo, la cual, cuando oímos de ella y la recibimos, la aceptamos, que eso se llama la fe, entonces algo sucede, algo pasa. El Espíritu, que es consecuente, produce en nosotros ese querer como ese hacer. Nos cambia el corazón, hace un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo espíritu. En el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición. Esta es la posición. Mire que ¿dónde estábamos? Estábamos en las partes más bajas, bajo la potestad de Satanás, esclavos de Satanás. Nuestro querer, como nuestro hacer, era de acuerdo a ese espíritu, y éramos arrastrados al pecado y a toda obra maligna, perversa. Pero la salvación, que es por gracia, ha dado una provisión. O sea que Dios me ha dado el poder. Dios me da el poder. No hay disculpa. Dios me lo da. Dios no me pide que sea santo, a menos de que yo pueda hacerlo. ¿Cierto? ¿Cómo me va a pedir que sea santo si en mí hay un pecador? Pero cuando me limpia, me perdona y me da su espíritu, que es el poder de Él, entonces ahora sí, ya me puede pedir que sea santo. O sea que desee seguir al Señor, desee tener al Señor en mi corazón, y eso significa conocerle. Gracias, amigo. Eso significa conocerle. Ese conocimiento, bueno, es un proceso que comienza al leer en las Escrituras quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él sigue haciendo, cuál es la intención de Él, qué es lo que nos ha dado, qué ha hecho por nosotros y para nosotros. Porque dice que por su sangre ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Por su sangre. No porque nosotros seamos del linaje de los hijos de Israel, los levitas, que no lo somos, somos gentiles. De modo que si fuera por haber, que si el sacerdocio fuera por esa línea de sangre, no tendríamos ninguna posibilidad, ninguna. Pero mire que este sacerdocio es un sacerdocio superior, porque no es un sacerdocio en la carne, sino que es un sacerdocio en el espíritu, al cual ingresamos por los medios del Señor Jesucristo. Lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que trajo como consecuencia un nuevo hombre por la resurrección y un espíritu que es el que se nos da, que es nuevo, no era el que teníamos, sino que es nuevo espíritu, y eso se llama regeneración, para que en ese nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, se pueda fundir y lleguemos a ser uno. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, no dos espíritus. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios. Y entonces Dios logra su plan, lo logra de esta forma. Lo logró ¿quién? Su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí se consuma todo el plan de Dios, que es derrotar a Satanás, derrotar la potestad de Satanás, la potestad que Satanás tenía sobre el hombre, el derecho que tenía a gobernar al hombre, a dirigir al hombre. Allí se pierde.
Ahí él pierde ese derecho, porque Jesús, al tomar humanidad, lleva a la humanidad, y la humanidad, ¿en dónde queda? Muerta, en la cruz. Ya no vive más. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo puede entender eso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él ha dado un salto enorme. Él ha pasado de muerte a vida, de la carne al espíritu, de ser gobernado por Satanás a ser gobernado por el Espíritu Santo. Ahora que somos gobernados por el Espíritu Santo, con mayor razón debemos entender en las Escrituras, o por medio de las Escrituras, quién es el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo no anda solo, no. La gracia y la verdad están casadas, son un matrimonio. El Espíritu está casado con la verdad, y esa verdad es Cristo, y esa verdad es la palabra, es el verbo de Dios. Entonces, si nosotros queremos movernos en la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios va a ser movida por el Espíritu en nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Espíritu necesita que nosotros tengamos la palabra. ¿En dónde? En nuestro corazón. Si la palabra está en nuestro corazón, sobre esa palabra el Espíritu se va a sentar y nos va a llevar a que hagamos conforme a la palabra, o sea, conforme a Cristo, hagamos la voluntad de Dios. Por eso entonces es que dice que juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oigamos lo siguiente, que es importantísimo, porque aquí hay dos palabras que están unidas, pero a su vez hay que saberlas entender. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, lo primero es que la salvación es un regalo, es algo que Dios da. Y a eso le podemos llamar la gracia de Dios. Ahora, esa gracia de Dios está aquí como está este vaso. Allí está. Dios la puso allí. Pero yo decido si la tomo y la bebo para que me haga efecto, o la rechazo. Entonces, ella está allí y será efectiva para aquellos que la toman, y a eso le vamos a llamar por medio de la fe. Entonces, la fe es lo que yo activo en mí. Me ha sido dada también la fe, la capacidad de creer, porque también es un don. No es algo que emerja de mí como algo natural, sino que es un don de Dios. Y ese don de Dios es Cristo mismo, que es el que inicia la fe y el que la termina. Él es el primero y Él es el último, Él es el alfa y la omega. Él es el que inicia los primeros pasos y también el que nos lleva en esos pasos hasta el final, hasta que termina completamente la obra de darse a conocer, de revelarse. Porque la santidad plena, la perfección plena, es el conocimiento del Señor Jesucristo, es el conocimiento del Hijo de Dios. Es hasta que lleguemos todos a ese mismo conocimiento, hasta que todos podamos abrazar la misma fe. Esa fe
es inquebrantable, es indiscutible, pero no todos la tenemos de la misma manera. Algunos están empezando, otros van más adelante, otros tienen más conocimiento por experiencia de esa fe, porque esa fe se va formando, y esa fe es la revelación que el Espíritu da de Cristo. El Espíritu Santo da del Hijo de Dios, para que nosotros vayamos entonces siendo cada vez más como Él. Y el medio es la revelación. Y la revelación es como si el velo se fuera abriendo, se va corriendo, a fin de que aquellas cosas que yo antes no podía ver, ahora las puedo ver. Aquellas cosas en las cuales antes yo no me podía mover, ahora me puedo mover. ¿Por qué? Porque ha ido creciendo la fe. Jesucristo, o el Hijo de Dios, se ha ido formando en mí, hasta que Cristo se ha formado, dice el apóstol. Dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces la formación de Cristo es lo que el Espíritu hace, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cierto? Entonces empezamos como niños, pero en la medida en que vamos avanzando, se va formando en nosotros Cristo, un nuevo hombre, un nuevo sentir, un nuevo corazón, un querer, pero también un hacer. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo va formando. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, y lo hace en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde cada uno de nosotros somos miembros, que al estar conectados, al estar unidos por las coyunturas, pues vamos a recibir también, así como este miembro recibe por el estar unido al cuerpo, así, y también participa y sirve por estar unido, así mismo nosotros. Si nosotros estamos unidos, y estamos unidos por medio de la fe, y la sangre está para darnos vida, la sangre del Señor Jesucristo, y perdonarnos de toda maldad, a fin de que continuemos y vamos avanzando hasta que lleguemos todos, ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Qué es lo que está escrito en el capítulo 4? Dice así: pero vamos a leer esto primero. Vamos a leer cómo se inicia la vida cristiana. La vida cristiana se inicia aquí, en este punto, cuando el apóstol escribe lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué importante este mandato, porque tenemos que darnos cuenta que no es fácil soportar a los hermanos. ¿O sí? No es fácil, pero se nos manda a soportar, y no solamente a uno, a dos, a tres, sino a todos. Ahora, vuelvo y repito, esto en lo natural no es posible, no es posible, pero como el Señor nos ha dado algo, y ese algo es la capacitación o la capacidad, y la capacidad es lo que nos capacita. O sea, la capacidad es el poder de Dios, su Espíritu, que es el que me capacita. En otras palabras, yo tengo un motor tan poderoso como lo pueda entender. Entonces, si yo no lo entiendo porque no lo conozco,
y el hermano Feisal sabe eso porque es mecánico, entonces no le voy a dar todo el poder que él tiene. No lo voy a llevar a la máxima de su capacidad. Hay una gran capacidad en nosotros. Y el apóstol Pablo ora para que nosotros entendamos esa capacidad que fue la que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo será el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos? ¿Cómo era el poder? Que es un poder de vida, de resucitar lo que está muerto y de llevar lo que está muerto y llevarlo a la vida. Ese poder es el que reside, Él es el que habita en nosotros, que le hemos dado el lugar por el nuevo nacimiento. Pero si ignoramos cómo es que es Él, ¿y por qué ignoramos? Puede ser por dos cosas. Número uno, porque ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Yo creo que aquí entre los hermanos casi todos saben que el Espíritu Santo existe, ¿verdad? Bueno, pero la Escritura nos muestra que algunos hermanos por allá no sabían que existía el Espíritu Santo. Y se les tuvo que enseñar que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una energía. No es como cuando conectamos algo a la energía y entonces la energía mueve el motor. Sí, es un poder y a veces se confunde con energía porque es poder. Es el poder de Dios, pero es una persona. Y como persona, pues piensa, siente, se contrista, es santo, pero es el poder de Dios, es el poder ejecutivo, es el que lleva a la realización lo que Dios quiere hacer. Jesucristo no podía hacer nada si el Espíritu Santo no lo hubiera acompañado. El Espíritu Santo estaba allí al lado de él. Entonces el Padre le mostraba, el Hijo hacía y el Espíritu Santo, confirmando lo que el Padre le había mostrado, y la obediencia del Hijo, el Espíritu Santo sanaba ciegos, levantaba paralíticos, levantaba a las personas de entre los muertos. Ese es mucho acompañamiento tan tremendo. Y está entre nosotros. ¿Por qué no opera? ¿Por qué? Porque ignoramos. Conocemos muy poco acerca de Él. Muy poco. Entonces la fe no ha llegado a un nivel que sea lo suficiente como para que cuando pedimos algo, esa petición obtenga respuesta. Porque sencillamente no lo hacemos en la fe. No lo hacemos en la verdad. No lo hacemos en lo que está escrito, en lo que se nos dejó como legado. Y eso que se nos dejó como legado es lo que debemos conocer. Sí, si no conocemos esto, pues vamos a ser cristianos muy inmaduros, muy ignorantes, sin poder. O con otro poder, ¿no? Con otro poder. No con el poder de Dios, sino con el poder humano. Y muchos tenemos que recurrir a eso, tristemente hay que decirlo. No al poder de Dios, sino al poder de la carne, al poder de la persuasión, palabras de humana sabiduría. Pero no, las palabras de humana sabiduría pueden conquistar a un hombre y llevarlo a hacer algo un tiempito, pero luego se dará cuenta que ha sido controlado, que ha sido manipulado. Pero en cambio, si el Espíritu Santo acompaña la palabra, el Espíritu Santo entonces lo que va a lograr en mí por la palabra es convencerme, llevarme al arrepentimiento, llevarme
a contristarme por el pecado, a hacerme consciente de la condición en la que me encuentro, de lo que estoy haciendo, que no está bien. Él destapa, desnuda el ropaje que me he colocado. Como cuando Adán pecó, que se tapó porque sentía vergüenza, ¿cierto? Sintió vergüenza por el pecado. De pronto, después de que comió, se vio desnudo y fue consciente, pero una conciencia que lo acusaba, porque antes andaba desnudo y la conciencia no le acusaba. ¿Por qué? Porque estaba limpio, estaba libre. Pero después de que pecó, la conciencia vino y le dijo: ve, estoy desnudo. Fue consciente de algo, entonces fue y se tapó, se cubrió. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nos justificamos, nos cubrimos, nos tapamos. Y entonces adquirimos una fachada como de pureza, como de santidad, como del: yo no soy pecador. Mire, ¿no ve? Pero no. Por eso el Señor Jesucristo tiene que venir y decir: yo conozco tus obras. Él es el que viene a quitarnos ese vestido de falsa piedad que nos ponemos. Qué terrible cuando nosotros nos cubrimos. Y es porque en el fondo nos da vergüenza lo que hacemos. Sabemos que eso no está bien y entonces nadie lo conoce, me voy a tapar. Pero ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra es una luz que penetra hasta esas profundidades recónditas del alma donde se encuentra en tinieblas por el pecado y ilumina la condición. Y más vale que nos expongamos a esa luz para ser salvos. Porque el Señor Jesucristo dice que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa luz es Cristo. Él es la luz. Él es la luz. Él es Dios. Es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Y nos salva ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar. Esto es un mandamiento. Es un mandamiento para los cristianos. Debemos guardar la unidad. Pero miren, es la unidad del Espíritu. Porque si hay algo que tenemos los cristianos y que es común a todos, es el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Qué nos distingue de los otros? Que tenemos Espíritu. ¿Qué Espíritu? Nuevo. Un Espíritu nuevo que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos distingue. El cristiano no es como los de afuera. ¿Por qué? Porque ha nacido del Espíritu. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. ¿Y cómo es el viento? Bueno, el viento se mueve y uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Y eso qué significa? Que ahora no me gobierno yo, sino que me gobierna el Espíritu. Porque antes yo decía para dónde quería ir, pero luego otro me ciñó y Él es el que me lleva a donde Él quiere ir. Sin el gobierno del Espíritu, estoy en el gobierno de mi carne, de mis deseos, de mis pensamientos, de mis intenciones. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso los jóvenes que no se sujetan primeramente a los padres y segundo al Señor, se dejan llevar por otro.
por otra corriente, otra tendencia, los deseos que hay en ellos. Y no digo solamente en los jóvenes, estoy hablando de todos, porque en todos nosotros hay deseos. Son deseos de la carne y son engañosos, y son perversos, y son mortales, porque el que siembra para la carne, siembra muerte, no le va a ir bien. Los jóvenes, exhorto a los jóvenes, pues no yo, sino el Espíritu, a que busquen la santidad, a que huyan de la fornicación. Porque como no están casados y están en esa etapa en la que es natural que el hombre busque mujer y la mujer busque esposo, entonces aparecen cosas. Y el que primero aparece es el diablo, con la tentación y con las ofertas. Y entonces se aparece en la forma de un personaje muy hermoso, ¿sí? Y como ese personaje lo ven los ojos de la carne, pues lo ve todavía más hermoso. Aunque de pronto no es bonito, llega a ser bonito a los ojos de la carne. Ahí se engaña. Recordemos que Satanás engañó. ¿Y engañó cómo? Engañó al mostrar o al darle apertura a nuestros sentidos naturales. Porque nosotros tenemos que ser gobernados por los sentidos espirituales, a fin de que los sentidos naturales no sean los que nos gobiernen. Ellos están allí, los sentidos naturales están allí, hacen parte de lo nuestro, pero no debemos ser gobernados por ellos. No debemos caer en la trampa de dejarnos guiar por los sentidos naturales. Porque los sentidos naturales ven la carne, ven la apariencia, ven lo externo. Ellos ven el ropaje externo, no ven lo interno. Lo interno solamente lo conoce el Señor. El corazón solamente lo conoce Dios. Si nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, ¿sí? ¿No dice que es más engañoso que cualquier cosa? ¿Quién lo conocerá? Y además perverso. O sea que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. No. Entonces mucho menos vamos a confiar en el que está al lado. Si en nosotros no podemos confiar y medio nos conocemos, pues entonces ¿cómo vamos a confiar en el que está al lado? Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente debemos confiar en aquel que es veraz, en aquel que es la verdad, y no nos va a defraudar. ¿Por qué nos hicimos cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos sentados aquí, delante de Dios, en su presencia, oyendo su palabra? Para seguirle, a aquel que un día el Espíritu nos dijo, Él es tu Salvador. Entonces, debemos seguir al Salvador, conociéndolo en la palabra. Y una de las cosas que nos manda, porque esto es mandamiento de Cristo, estas cartas apostólicas escritas por los apóstoles a las iglesias, son los mandamientos de Cristo, dados al Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. No, ellos no están en contraposición, son un mismo espíritu, son una misma mente, tienen un mismo parecer. Y gracias a Dios tenemos el Espíritu, que es el que nos guía a la verdad, y que es santo y nos lleva a la santidad y al conocimiento de toda la verdad. Entonces nos manda ¿a qué? A guardar la unidad. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que los cristianos no debemos romper la unidad del Espíritu. Eso no se puede. ¿Quién tiene autoridad para romper la unidad del Espíritu? Nadie.
Antes estábamos separados, sin el Espíritu, porque éramos pecadores bajo la potestad de Satanás, en las tinieblas, apartados de Dios, sin estar en pacto con Dios, sin tener promesas para nosotros. Pero el Evangelio nos abrió la puerta que antes estaba cerrada y nos invita a entrar. Es el Señor el que nos invita a entrar a nosotros los gentiles, para que también ingresemos y seamos parte del pueblo de Dios, que es Israel. Entonces nosotros somos israelitas, aunque no tengamos, digamos, en sangre de carne, no tengamos el linaje de Israel, pero tenemos, por la sangre de Jesucristo, tenemos ese linaje. Nación santa, dice Pedro, real sacerdocio, un linaje especial. Somos un sacerdocio especial, no según el orden de Leví, que es en la carne, y es un sacerdocio que perece y que tiene que ser reemplazado, sino que es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio del Espíritu, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que nos da el Señor Jesucristo, porque es en el Espíritu, en el que resucitó. Allí en eso estamos nosotros. ¿Para qué? Para hacer la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia del Señor Jesucristo no está dividida. Porque si Cristo pudiera dividirse, entonces la iglesia también pudiera dividirse. Pero como el Señor no se puede dividir, ¿cómo lo vamos a dividir? Si Él no está, ¿no? Él no está dividido del Padre, Él no está separado del Espíritu, ¿no? Él es uno con el Padre, Él es un espíritu con el Padre. Y asimismo ese espíritu es el que nos ha sido dado para que al tener comunión con el Padre y con el Hijo, seamos uno como ellos son uno. Esa es la iglesia. Es la iglesia que nos muestra el libro o la carta a los Efesios. Mire qué interesante esto y qué importante. Solícitos. La solicitud de que nos habla, de estar prestos a corregir cualquier cosa que nos haya llevado a tener un rompimiento con alguien. No se puede, hermano, romper las relaciones que tenemos con los hermanos. No se puede. Mientras que el hermano santo esté allí, somos pecadores, ¿verdad? Y vamos a cometer faltas. Pero el Señor nos ha dado también mandamientos para resolver los problemas que se pueden presentar entre los hermanos. Esos mandamientos es que si un hermano peca contra mí, pues entonces yo tengo que ir donde el hermano y tengo que resolver esa situación. Tengo que sentar con él y decirle: hermano, has hecho algo que no está bien delante de Dios. Has ofendido primeramente a Dios y has ofendido la santidad de la asamblea. Has ofendido hermanos y me has ofendido a mí. Pero hermano, yo no vengo a ti para condenarte. Yo vengo a ti para que te des cuenta que lo que has hecho no está bien delante de Dios. Contrista al Espíritu Santo que te ha sido dado y afecta al Espíritu de la unidad, el Espíritu que nos une en la santidad. Entonces, hermano, reciba esta palabra y arrepiéntase. ¿Ve? Como es que se va donde el hermano para que el hermano cambie su perspectiva. Porque cuando pecamos, ¿qué pasa? Y eso lo hacemos. Un espíritu engañoso ingresa.
entonces ya no vamos a ser movidos por el poder de Dios, sino que vamos a ser movidos por otro poder. Mire que en santidad nosotros vamos a ser movidos, y vamos a ser movidos por el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos. Y esa voluntad de Dios es que conozcamos al Hijo. Y conocer al Hijo significa estar en el Hijo, mantenernos en el Hijo, mantenernos en sus palabras. No vamos a salirnos de las palabras cuando pecamos en desobediencia a sus palabras. Otro espíritu puede visitarme y tomar el lugar, porque el Espíritu Santo se contrista y entonces hay lugar a otra tendencia, a otro sentir, a otro poder. Y ese era el poder que antes me gobernaba, antes de ser del Señor. Entonces, hermanos, esto es delicado. Por eso las palabras del Señor son las palabras de un sumo sacerdote que le habla a los que van a ser sacerdotes para que ellos no pierdan su posición, para que ellos no pierdan la silla donde han sido sentados, la silla de autoridad, porque se puede perder. Y era lo que el Señor le decía a la iglesia de Él, porque al hablarle a una iglesia también le está hablando a los individuos, y de pronto le está hablando a un individuo en particular. Tengo algo contra ti, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y ve ya las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Está hablando de algo que tiene que ver con ser removido. El candelero es la iglesia, pero nosotros estamos en el candelero y nosotros somos luminarios de ese candelero. Entonces de pronto no remueve el candelero, pero sí remueve a una de las luminarias, la saca de allí. ¿Y por qué? Porque se olvidó o porque no conoció que hay que guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué la iglesia se encuentra hoy en día en una división tan grande? Si la iglesia en una determinada localidad debiera ser una. Cali es una localidad, Cali no está dividida. Bueno, está dividida en comunas, pero tiene un solo alcalde. Debe tener entonces una sola iglesia, que quizás se reúna en distintos lugares, en distintas casas. ¿Sí? Pero nosotros no somos iglesia en las casas, aunque nos reunimos en las casas. Nosotros somos la iglesia de la localidad de Cali. Y en esa iglesia de la localidad de Cali, todos los que viven en la ciudad de Cali pueden pertenecer a esa iglesia. Y por eso aquí hay hermanos que viven en el norte, viven en el sur, viven en el oriente, viven en el occidente, pero nos reunimos como uno en el Señor. ¿Y en dónde nos reunimos? En los lugares que se han abierto para las reuniones. No son grandes lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia, y así lo hacía en el principio, que era grande, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de muchos hermanos, pero dice que se reunían en las casas. Entonces un puñadito de 30, 40, 20 se reunía en una casa, otro puñadito se reunía en otra casa, otro puñadito en otra casa, y así todos esos miles estaban distribuidos en las distintas casas, pero ellos sabían una cosa y eran conscientes que eran uno en el Señor, que eran la iglesia de Jerusalén, y ellos podían distinguir a sus hermanos mayores, a aquellos que eran las columnas, a los apóstoles y también a los ancianos. Eso es lo que caracteriza a una iglesia, que pueden distinguir, se pueden distinguir unos a otros. Y aunque yo me puedo reunir aquí, yo tengo libertad para reunirme también en un determinado momento en la casa de otro hermano que me invita. Y dice: hermano, ¿por qué no vienes y nos visitas? Y qué bueno que así fuera, ¿no? Que nos pudiéramos reunir en diferentes casas.
¿Por qué? Porque hay apertura. Y los hermanos abren sus casas para el Señor. Amén. Abren sus casas. Qué bendición cuando un hermano, cuando una familia puede hacer esto. Puede decir, hermano, esta casa principalmente es la casa del Señor, porque el Señor vive en esta casa. Entonces, como es la casa del Señor, es la casa tuya también. Está disponible, está abierta para que ustedes puedan venir, puedan reunirse. Ese es el espíritu correcto, el espíritu que incluye a los hermanos, Amén. a todos los hermanos de una determinada localidad. Y eso es lo que vemos aquí, en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la unidad en el espíritu, ellos no estaban divididos. Eso luego pasó, eso luego sucedió. ¿Y por qué? Pues porque se dejaron de guardar los mandamientos, porque los problemas vienen y los problemas se tienen que resolver, pero seguramente no se resolvieron. La palabra. Entonces, al no resolverse, el Espíritu Santo estará allí hasta que tú resuelvas el problema. Él no se va a ir, porque Él es santo, Él es justo y no va a permitir que se cometa injusticia. Entonces, mientras que yo no resuelva el problema y no me ponga a paz, voy a tener una cuenta pendiente con el Señor principalmente. Es con el Señor, porque todo lo que yo hago, lo hago delante del Señor. Él es el que está observándome, Él es el que está limpiándome, Él es el que me quiere llevar a la santidad, que es en su Hijo Jesucristo, que me quiere llevar a la verdad, para que caminemos en verdad y no caminemos en mentira, porque podemos caminar en mentira teniendo apariencia de verdad. ¿Y ustedes creen, hermanos, que eso lo va a tolerar el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo, que es el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, eso no lo va a tolerar en nosotros. Entonces nos va a arrinconar y nos va a llevar a un callejón sin salida hasta que resolvamos ese asunto. Mientras que no resolvamos ese asunto, entonces vamos a tener problemas con el Señor. Y gracias a Dios que es así. ¿Por qué? Porque Él se está edificando una esposa, una novia, que sea sin mancha y sin arruga, santa. La medida de la santidad es la medida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar a la imagen y a la semejanza de Él. Y esto en la carne no se puede. La carne fue desechada. La carne no tiene participación alguna. Eso tiene que hacerse eso en un nuevo espíritu, en un nuevo corazón, en un nuevo hombre, que es el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Gracias a Dios que es así.